Hola, bienvenidos al templo. Mi nombre es Estefanía y en este podcast hablaremos de la herida de la infancia, la humillación. Como en anteriores podcasts que hablamos de la herida del rechazo y el abandono, continuaremos con el análisis de todas las heridas, las características, las configuraciones que hacen entre ellas y después pasaremos al tema de la sanación y el perdón. Como ya he dicho anteriormente, me baso en las obras de Lise Bourbeau, de Ana Mar Orihuela y de Louise Hay, entre otras, pero principalmente de estas autoras y también en mi propia experiencia. Así que bueno, comencemos. El significado de humillación: abatir el orgullo y la altivez de alguien, herir el amor propio o la dignidad. Sentirse rebajado, rebajarse o rebajar a alguien. Sumisión, vergüenza, mortificación, vejación, degradación. El origen se da entre el año y los 3 años de vida. Se origina cuando uno de sus padres se avergüenza de él o teme que eso suceda. Va relacionado con reprimir el placer de sus sentidos o el placer físico. Tiene su cabida en el ámbito del tener y del hacer. Es una vergüenza heredada normalmente. Hay un sentimiento colectivo en la familia de vergüenza por lo que somos. Se origina en el progenitor que enseña cómo hay que comportarse. Normalmente va vinculado a la madre. Sin embargo, la madre trata el ámbito de la sexualidad y de la propiedad, mientras que el padre trata el ámbito del aprendizaje, escucha y habla. La máscara es el masoquista. La satisfacción o placer sufriendo, busca el dolor y la humillación, y el mayor miedo del masoquista es la libertad. ¿Cómo se origina? Cuando el niño siente que uno o ambos padres se avergüenzan de él o ella, o cuando teme que lo vaya a hacer. Por ejemplo, esto es cuando está sucio o ha roto algo, o ha hecho un estropicio en público o en familia, o va mal vestido, se ha manchado, etc. Sentir vergüenza es sentir que soy una persona poco digna, que algo está disminuido en mí, que debo hacer algo para cubrir esa falta de valor en mí. Está relacionado con la vergüenza de la familia en que vivimos, es colectiva, es heredada de la humillación y la pena. Situaciones o acontecimientos que han motivado a personas a sentir vergüenza. Color de piel, pobreza, alcoholismo, abuso, disfuncionalidad en las familias, discapacidades, enfermedades. También los secretos de familia que no se expresan, un hermano o hermana homosexual, drogadicción, peleas de padres, deuda, ludopatía, etc. Como ven, muchas de ellas no son motivos para vergüenza, pero que generalmente, tradicionalmente, se han sentido de ese modo. Más ejemplos de lo que decíamos anteriormente, cuando el niño es regañado como un cochino, la palabra cochino, por ejemplo, o asqueroso, palabras muy graves por estar sucio, o que el niño lo haya escuchado entre sus padres hablar sobre él de esa manera, despectiva y avergonzante. Si por ejemplo el niño se orina en la cama y lo tratan de ese modo, o el bebé juega con sus heces o se come cosas que no debe, que están sucias. También si el niño es pillado tocando su cuerpo y es regañado, tendrá de adulto dificultades en la desnudez y en el plano sexual. Si uno de sus padres es visto desnudo y el niño percibe que éste se avergüenza, aprende que hay que avergonzarse de ello. También si ha sido abusado, humillado físicamente, además de mantenerlo en secreto por vergüenza. Todo lo que está prohibido está muy vinculado a esta herida. Es común escuchar a las personas que sufren la herida describir todas las cosas prohibidas que hicieron cuando eran niños o adolescentes. Puede estar presente en el sistema familiar o puede haberse generado por una experiencia personal como es el abuso sexual. Todo lo innombrable, lo secreto, lo no expresado, lo oculto genera vergüenza. El silencio es un veneno, siempre va envuelto en dolor, enojo, tristeza y se queda atrapado en el cuerpo y la mente. Atrapado en el cuerpo. Como cuando comes algo descompuesto, de inmediato debe ser expulsado. El problema es que el secreto está alojado en la psique y nosotros debemos darle salida.
Al no encontrar cómo sacarlo, elaboramos conductas compulsivas que nos hacen sentir alivio o nos dan protección ante eso que tragamos. Hábitos que encubren su vergüenza. Crea hábitos que encubran su dolor, que le den alivio. Por eso es muy importante que una vez que el dolor es iluminado y entra en proceso de sanación, se deba también desaprender los malos hábitos que encubrían el dolor. El silencio siempre consume energía y la vergüenza siempre se siente que debe ser encubierta. Cuerpo emocional. Tiene una personalidad complaciente, generosa, busca ser aceptada y agradable a toda costa. Por encubrir algunos secretos se siente mala persona. Tiene falta de dignidad. Es como un papá o una mamá protector para sus amigos y familiares. Es un resuelve problemas. Escucha a los demás, pone su atención en todo lo que los demás necesitan. Es capaz de hacer cualquier cosa por un amigo o familiar e incluso se va en contra de sus propios principios, ocasionándole un conflicto de valores, de tiempo, de dinero y de esfuerzo. Pone a los demás en prioridad por encima de sí mismo. Estas actitudes compulsivas de complacencia son para ocultar ese sentimiento de falta de valor de sí y la vergüenza de ser esa persona. Lo hace para ganar el aprecio de los demás. Es el pago para ser aceptada por todos, porque esa persona se rechaza a sí mismo. Siempre espera una recompensa, que hagas o seas lo que o como ellos quieren. Siente estrés por resolver, por cuidar o cargar con los problemas de los demás. Aunque los demás no se lo pidan, siempre busca resolver los problemas de otros. Aquí vemos algo muy parecido a lo que hacen también los que tienen la herida de la traición, que tratan de resolver problemas de otros, pero tiene el motivo que los lleva a ello es el control, ya lo veremos más adelante. Sienten codependencia también, hace que la persona sea incapaz de mirar sus necesidades. Cuando el abandono y la humillación se conjugan, sufre un abandono conjunto a la humillación, sentimiento de poca valía personal. El masoquista es el comportamiento de una persona que encuentra satisfacción e incluso placer sufriendo. Aunque lo haga inconscientemente, busca el dolor y la humillación la mayoría de las veces. Se las ingenia para hacerse daño o castigarse antes de que alguien más lo haga. Se experimenta en los ámbitos del tener o el hacer, como habíamos dicho, y puede ingeniárselas para poder llegar a ser como los demás desearía que fuera. El hacer o el ser son las herramientas con las que cuenta para compensar la herida. Ser agradable para los demás, ser cariñosas o cariñoso, hacer cosas por los demás para así obtener el aprecio de ellos y que no deseen humillarlo o humillarla. A diferencia de una herida que se aplica en el ámbito del ser, como puede ser la herida del rechazo, yo soy rechazada por quien soy, por el mero hecho de existir. Entonces esa es la diferencia entre a cómo aplican las heridas en cada ámbito. Si por ejemplo un masoquista dice, yo soy humillada por ser torpe, pero ese ser torpe se entiende como porque hago las cosas de manera torpe o porque tengo obesidad. Esto es lo que dicen las autoras en los libros, ¿no? Pero no nos centremos mucho en esto porque no es verdaderamente tan importante. Lo importante aquí es ver las características de la herida, ver nuestro cuerpo físico, cómo se comporta nuestro cuerpo físico, es decir, su metabolismo, cómo se comporta también mis pensamientos. Es que sí, no es como, puede sonar raro de cómo se comportan mis pensamientos, pero la idea es hacer de observador, salirte como si tú estuvieras afuera. Va a ser complicado porque cuando uno empieza es complicado estar consciente de los pensamientos, pero si lo practica a la larga y no tan larga, yo diría que con un mes es suficiente para que nos hayamos adaptado a esta nueva forma de
no sé si llamarlo pensar, pero sí de observar nuestros pensamientos, ¿no? Y también ir clasificando estos pensamientos, estas conductas, si tienes algún enfrentamiento con alguien, te está hablando de algo. Si tienes algunos pensamientos repetidos con alguna situación, te está hablando de algo. Si en tu imaginación te montas una película de cualquier cosa, te está hablando de algo. Entonces es muy importante ser consciente de todas estas cosas, el por qué yo estoy pensando en esto, por qué yo me monto esta película, por qué me gusta imaginarme este tipo de cosas, me hacen sentir bien, ¿por qué? Por ejemplo, alguien con la herida de la injusticia es muy común que en su mente cree películas, ¿sí?, en donde se está defendiendo a otros. Y siempre sale como el justiciero y con la razón, y ha sabido utilizar la palabra para callar a los demás, cosa que en su vida cotidiana pocas veces le ocurre. Entonces, en su imaginación a veces le da el punto, ¿no?, y se imagina esas cosas de acuerdo a personas o situaciones que le están incomodando por alguna razón. Y cada herida tiene sus patrones clave de comportamiento. De qué haría yo, por ejemplo, un controlador, ¿no?, el de la traición. ¿Qué haría yo si esta persona quiere hacer esto y lo otro? Y cómo yo adelantarme a ello. Entonces, ese tipo de pensamientos recurrentes, de actitudes, de maneras de hablar, por eso es muy importante también, y lo digo en los podcasts, prestar atención a las palabras típicas que esa herida suele decir. Una persona con la herida del rechazo dice nada, nunca, nadie. Una con la de abandono le cuesta, ¿no?, abandonar, dejar, le cuesta decir esas palabras. O también la voz, en cómo utiliza la voz para pedir o para decir algo. Te está hablando mucho si es una voz más seca o si es una voz más quejumbrosa, te está hablando. Son características clave. Y por supuesto el cuerpo físico nos está mostrando verdaderamente cuál es la máscara que está activada en el mayor porcentaje posible de nuestro día a día. Es decir, una persona con sobrepeso posiblemente tenga la máscara de humillación más activada que las demás. El cuerpo físico es lo manifestado de nuestro interior. Entonces, por eso es sí o sí clave nuestro cuerpo físico. Si tenemos los hombros caídos hacia adelante con la parte alta de la espalda curvada, nos indica un abandono profundo. Así que estos podcasts se hacen con la finalidad de que cada uno escuche, de que cada uno se dé cuenta de las características de cada herida y que la aplique. La práctica es lo importante aquí, la teoría no vale de nada sin práctica. Y bueno, continuamos. Al igual que otras heridas, una persona puede vivir la experiencia de vergüenza o humillación sin que aparezca la herida de humillación. O una persona con la herida de humillación puede ser rechazada y sentirse humillada antes que rechazada. También puede pasar que los 5 tipos de personalidades sientan vergüenza, sin embargo, los de la herida de humillación son los que a menudo se sienten avergonzados. Los hábitos del masoquista. Incapacidad de mirarse y cuidarse, se desconecta de sus necesidades y encuentra una forma de infligirse un dolor que le da cierto placer. Cuando no estamos orgullosos de nosotros, nos sentimos indignos y culpables, tendemos hacia la actitud de hacernos pagar. Es un autocastigo. Algunos ejemplos son la autoflagelación en sacerdotes o monjes, cuando alguien se castiga a sí mismo por fumar, aguantarse para tomar agua o para ir al baño, no ir al doctor, soportar relaciones de abuso, pagar las cuentas de otros, comer en exceso, comer desesperadamente, ser el payasito de la fiesta, no permitiéndose descansar o hacer lo que desea, etc. Veo mucho esta herida en adultos que
que se autocastigan a sí mismos o se humillan a sí mismos antes de que lo hagan los demás. Por ejemplo, una persona que pues ha tenido un accidente y rompe, no sé, una taza, por ejemplo, y se llama a sí mismo torpe por vergüenza antes de que los demás lo hagan o porque está pensando que los demás lo hacen y prefiere él hacérselo a sí mismo antes de sentirlo por los demás. Una persona también que se ensucia a sí mismo, ¡ay, soy un cochino! Suelen ser personas que tienen la máscara del masoquista activada y tienen la herida de la humillación. La relación con la madre suele ser de atadura y de poca libertad. La siente como un peso, una responsabilidad, alguien que condiciona su ser y a la cual debe complacer, cumplir sus expectativas. Cuando una madre tiene mucha vergüenza, transmite esa información a sus hijos por medio de hábitos de alimentación poco sanos. Define a sus hijos como poco valiosos, siente vergüenza por ellos. Algunos ejemplos típicos de familias son familias de obesos, de solitarios, de solteros, controlándose unos a otros en la familia, sintiéndose con poca dignidad. La diferencia entre vergüenza y culpabilidad. Uno se siente culpable cuando considera que lo que ha hecho o ha dejado de hacer está mal. Cuando nos avergonzamos, juzgamos que no hemos actuado correctamente con respecto a lo que acabamos de hacer. La soberbia o el orgullo son lo contrario de la vergüenza. Cuando una persona no está orgullosa de sí misma, por lo general está avergonzada de ella misma. Se condena y tiende a querer ocultarse. Una persona puede sentirse culpable sin tener vergüenza, pero no puede tener vergüenza sin sentirse culpable. Como se considera a sí misma maleducada o desalmada, sucia o que vale menos que los demás, la persona con la descripción física de la máscara de masoquista desarrolla un cuerpo grueso que también la avergüenza. El cuerpo físico suele ser con obesidad o sobrepeso. Su cuerpo es graso en vientre, espalda y abdomen. La combinación con la herida de abandono hace un cuerpo regordete, con partes flácidas y caídas. La cara redonda, con ojos grandes, redondos, ojos de niño o niña, cuello grueso, espalda ancha, joroba, padece mucho dolor de espalda por la carga que llevan. Estatura baja normalmente, se viste con ropa ceñida para acentuar sus redondeces, mancha con frecuencia su ropa y suele tener una voz melosa. Hay personas que son capaces de controlar su peso, pero aumentan fácilmente y se pueden ver rollizos si no controlan la alimentación. Esta rigidez que permite controlar el peso mantiene la herida de humillación oculta. La rigidez puede deberse a la herida de la injusticia. También podría ser la del control, de la traición. Eso cada persona tiene que verlo en sí. Desde luego, una persona que se ama a sí misma y que no está siendo controlada por las máscaras, por heridas profundas, suele tener un equilibrio y un balance, no suele tener pensamientos repetitivos ni en relación de la comida ni en relación de cualquier cosa. Suele permitirse el equivocarse, no se siente mal por un día de exceso, porque sabe que su día a día no es así, porque tiene una lealtad consigo misma y con sus valores, con sus objetivos en la vida, y no tiene emociones desbordantes que le lleven a pensamientos repetitivos acerca de un comportamiento, de una necesidad de ese comportamiento para aliviar el no sabe qué cosa. Por eso digo que cuando hay también un exceso de control o de rigidez en relación a algo, tal vez no esté hablando también de otra de estas heridas. Entonces habría que verlo. Bueno, la persona con la herida de humillación suele hacer las cosas con lentitud. Le es difícil ir con la rapidez necesaria, ya que se avergüenza cuando no puede llegar con la misma velocidad que los demás, por ejemplo, caminar. Debe aprender a otorgarse el derecho de hacer las cosas a su propio ritmo. Hay una pasividad, un control, un sobrepeso, un victimismo y una culpa en la herida de la humillación. El masoquista desea mostrarse firme y no ser controlado.
Por eso suele cargar mucho sobre su espalda ancha. Tiene facilidad para acabar en circunstancias donde tiene que cuidar o atender a otros, para olvidarse de sí mismo. Desea hacer todo por los demás, pero en realidad lo hace para crearse limitaciones y obligaciones, lo que le quita libertad. Durante el tiempo que dedica a los demás piensa que estos lo aprecian, sin embargo, al final se siente humillado porque abusan de él. Es una persona servicial que no se siente reconocida. Pretende que su familia y amigos piensen o crean que no puede hacer nada sin él, que lo necesitan. Engorda en función del espacio que cree que debe ocupar en su vida. Cuando el masoquista sepa en lo más profundo de su ser que en verdad es especial e importante, no tendrá que demostrarlo más al resto de la gente. Se reconocería a sí mismo y su cuerpo ya no tendría la necesidad de ocupar tanto espacio. El masoquista parece una persona muy controladora, pero esto por el miedo a sentir vergüenza de sus prójimos o de sí mismo. Este tipo de control es diferente al de la herida de traición. Por ejemplo, una madre masoquista controla la apariencia, el comportamiento y la vestimenta de sus hijos o parejas. Desea que sus hijos sean bien educados desde pequeños. Si no lo logra, se avergonzará de sí misma como madre. Sea hombre o mujer, tendrá una relación fusional con la madre. Esta actitud continúa incluso después de la muerte de la madre, y aunque le crea un sentimiento de vergüenza, se siente liberado con la muerte de la madre o aliviado. Esta actitud se acentúa cuando la herida está en proceso de sanación. Para otros masoquistas, cuando su madre muere, sufre una grave crisis de agorafobia. Suelen recibir el tratamiento para la depresión, lo cual no lo sana. No expresan sus necesidades, deseos, pensamientos, sentimientos libremente por miedo a ser avergonzados o avergonzar a alguien. Los padres del niño masoquista le decían con frecuencia que lo que sucedía en la familia no era de la incumbencia de extraños y que no debía contar nada. Hay secretos familiares, e incluso los secretos más pequeños. Por ejemplo, vergüenza de traer amigos a casa, por vergüenza que le genera la casa, o su propia familia. También puede darse el caso extremo opuesto de una persona con la herida de la humillación que tiene la casa impoluta y perfecta y trata de mostrarla como algo con lo que sentirse orgullosa para aliviar la vergüenza que le generan otras cosas. Son niños que sintieron vergüenza por desear cosas que sus madres, para poder complacerlo, se privaron de lo esencial. Así que el masoquista llega al punto de no expresar sus deseos para no disgustar a sus padres. Son hipersensibles, lo más mínimo les hiere, por eso hace todo lo posible por no herir a los demás. Cuando algún ser querido se siente desdichado, se siente responsable. El ignorar sus propias necesidades alimenta la herida y la máscara, y el sufrimiento aumenta. Hace todo por sentirse útil, así oculta la herida y fuerza a pensar que no sufre humillaciones. Capacidad para hacer reír a los demás y reírse de sí mismo. Es muy expresivo cuando relata hechos y encuentra la forma de que parezcan graciosos. Se considera el blanco de la risa de los demás, lo cual es una manera inconsciente de humillarse y rebajarse. Nadie puede adivinar que el temor de la vergüenza tal vez se disimule tras lo que lo hacen reír. Es especialista en rebajarse a sí mismo. La crítica más mínima le hace sentir humillado y desgraciado. Le es difícil concebir que los demás lo vean como alguien importante. Se considera menos de lo que realmente es. La palabra pequeño o los diminutivos están muy presentes en su vocabulario. Dice cosas como: ¿tienes un minutito para mí? Mi cabecita. Tengo una pequeña idea. Un poquito. Escribe con letras pequeñas. Anda dando pasitos, ama los automóviles y las casas pequeñas. Cuando el masoquista utiliza las palabras grandes o gruesos o aumentativos, lo hace para rebajarse y humillarse. Cuando se ensucia pensará o dirá: ¡qué guarro soy! La persona masoquista tiende a culparse de todo y a cargar con la culpa de los demás. Es su forma de ser buena persona. Asumir la responsabilidad de algo que no le corresponde y sentirse culpable. Es importante recordar que los demás nunca pueden hacernos sentir culpables, ya que la culpabilidad solo puede proceder de nuestro interior.
Se siente impotente ante sus seres queridos, se deja culpabilizar por los demás, reacción que atrae a su pesar, y que queda con la boca abierta, sin saber qué decir para defenderse y se siente culpable por ello. Tratará de restaurar la paz, asumiendo, justificando y dando explicaciones. Todas las heridas se sienten culpables por motivos diferentes, pero la de la humillación es la que más culpable se siente. La libertad es fundamental porque nunca se sintió libre, desea no rendir cuenta a nadie y no ser controlado, y hacer lo que verdaderamente quiere. Posiblemente sus padres no le permitirían salir a la calle a su antojo o tener los amigos que él quería. Se le asignaba tareas o responsabilidades como cuidar a sus hermanos. Sin embargo, también ocurre que esta persona tendía a crearse a sí mismo estas obligaciones. Es posible que se avergüence de su hermano o de sus padres. Cuando se siente libre se cede, come demasiado, compra demasiado, bebe demasiado, trabaja demasiado, desea ayudar demasiado, habla demasiado. Cuando esto ocurre se siente avergonzado ante comentarios o miradas, cree que si no tiene límite hace cosas vergonzantes. También cree que si se ocupa sobre todo de sí mismo, ya no será de utilidad a los demás, piensa que eso es de mala persona y se siente avergonzado. Así que el masoquista tiene mucha energía bloqueada en su cuerpo. Si se permitiera ser libre sin vergüenza ni culpabilidad, su cuerpo adelgazará. El mayor miedo es la libertad. Inconscientemente se la ingenia para no ser libre. Al desear ocuparse de sus seres queridos, cree garantizar su libertad, pues es él quien está controlando, pero realmente se aprisiona. Lo que hace el masoquista para liberarse de un ámbito lo aprisiona en otro. Además, se crea a sí mismo numerosas situaciones que en la cotidianidad le obligan a realizar cosas que no responden a sus necesidades. Autocastigarse para castigar a otro. La mujer que riñe con el marido porque sale con los amigos y ella le dice que se marche cuando en realidad no quiere quedarse sola. Autocastigarse antes de que otro lo haga. El sentido del deber es muy importante para las personas masoquistas. Hacer lo que no tiene ganas o le perjudica solo porque otros lo hacen. Hacer de intermediario entre las demás personas. También se convierten en los chivos expiatorios. Si su piel se estira demasiado, es una señal de su cuerpo de que deje de cargar con los problemas de los demás. Aunque algunos se visten mal, realmente la apariencia es muy importante para ellos. Les gusta la ropa elegante y verse bien, pero algunos piensan que no se lo merecen y deben sufrir y no se lo permiten. Cuando el masoquista se viste de manera que su exceso de grasa queda muy visible, con ropas muy apretadas e incómodas, quiere decir que la herida es muy importante, porque además así se siente incómodo. Cuando comienza a vestirse, a comprarse vestuarios bonitos de calidad y de su talla, la herida está en proceso de sanación. En una misma situación uno puede interpretar lo que vive desde diferente perspectiva. Lo que para uno es humillación, para otro es rechazo, traición o abandono o injusticia. Esa interpretación es la que mantiene la herida sin sanar. Se desagradan, rechazan lo que les disgusta. Es frecuente que haga para los demás lo que no haría para sí mismo. Un hombre que pinta el apartamento de su hijo, una mujer que limpia su casa a fondo solo si tiene visita, aunque le gustaría vivir en una casa limpia y ordenada, no considera lo suficientemente importante. Una mujer que le gusta vestirse bonito, pero que en casa va con harapos. Si alguien llega de imprevisto, la ve así, se siente avergonzada, desearía ocultarse. El masoquista intenta ser digno a toda costa. Utiliza las palabras digno e indigno y se consideran indignos y no merecedores. Las enfermedades o males que aplica a la herida de humillación son dolores de espalda, pesadez sobre los hombros, lumbar, que significa en el ámbito material, y cervical en el ámbito afectivo. Problemas respiratorios si se dejan abrumar por los demás, problemas de piernas, de pies, varices, esguinces, fracturas, temor a no poder moverse. Con el tiempo atraen problemas físicos que se lo impiden.
enfermedades en el hígado debido al exceso de preocupación por los demás, dificultad para pedir lo que quieren, problemas de garganta, anginas y laringitis. La glándula tiroides, cuanto más dificultad tenga de reconocer sus necesidades y expresarlas a los demás. Me irrito significa tenía muchas ganas de, irritaciones de piel, mal funcionamiento del páncreas, hipoglucemia o diabetes, en quienes tienen dificultades para darse caprichos o si lo hacen se sienten culpables. Problemas cardíacos porque no se ama lo suficiente. La región del corazón se relaciona con la alegría de vivir, de divertirse. Intervenciones quirúrgicas. Y en la alimentación es extremista. Puede comer con glotonería o no comer más que pequeñas porciones para creer que no come mucho y no sentir así vergüenza. A la larga, esas porciones pequeñas son cantidades grandes. Puede tener episodios de bulimia. Come a escondidas sin siquiera saber que come muchas veces. Come de pie, así da la impresión de que no comió tanto porque no se ha tomado el tiempo de sentarse a la mesa. Prefiere los alimentos ricos en grasas. Siente vergüenza de comer, sobre todo los alimentos que engordan. Echan mucho al carrito de la compra, sobre todo bollería, y cuando van a pagar les da vergüenza. Cuanto más culpable se sienta una persona por haber comido mucho, más le engordarán los alimentos. Si alguien come mucho pero no engorda, significa que su actitud interior es distinta. Científicamente llamamos a esto metabolismo. El masoquista se recompensa comiendo. Preferible utilizar la palabra adelgazar y no perder o bajar peso. Es parte de la naturaleza humana poner las cosas en movimiento para recuperar lo perdido. En el ámbito de la sexualidad, la herida de la humillación suele aceptar o soportar relaciones dolorosas. La sexualidad se convierte en un ámbito de prejuicios y puede llevar a la persona al masoquismo, a vivir el sexo como algo malo, sucio o vergonzante. También puede hacerte sentir culpable por sentir placer, por ser acariciado. Muchas personas con esta herida relacionan la sexualidad con lo malo, lo sucio y con el abuso. De manera consciente o inconsciente, piensa no merece sentir placer, sino sufrir. La vergüenza sexual solo se solucionará cuando se sane la herida de humillación. Si el niño o niña adolescente aprende que el sexo es sucio, pecaminoso, vergonzoso, desagradable, será así como lo experimente y a su vez le será desagradable. Mujeres humilladas en su primera menstruación o por la crecida de sus pechos, hombres humillados por masturbarse, la humillación suele ser más intensa en el caso de la madre y de las hijas. Cuanto más crea que el sexo es vergonzoso y pecaminoso, más sujeta a atraer acoso y abuso sexual durante la infancia y la adolescencia. Su vergüenza hará que no se atreva a hablar de ello. Muchas incluso, al hablarlo, la han tildado de provocarlo ellas, de haber sido muy atrevidas o coquetas. Las culpan a ella. Cuando una mujer lleva algún accesorio para resaltar las caderas, los glúteos o vientres, pueden suponer que tienen gran temor relacionado con la sexualidad, por posibles abusos que hayan vivido. Muchos adolescentes aumentan de peso cuando sus deseos sexuales comienzan a manifestarse. Esto es un recurso para escapar, para no ser deseados, para no ser acosados e inconscientemente para privarse del placer sexual. Las personas con sobrepeso u obesas suelen ser muy sexuales y creen no merecer placer. Estas personas es posible que tengan fantasías que no cuentan a nadie por vergüenza. No manifiestan a su pareja sus deseos o cuando quieren hacerlo no lo hacen para no molestar. El hombre puede ser demasiado tímido u obsesivo. A veces puede tener problemas con impotencia o eyaculación precoz. Aun cuando la persona masoquista se otorga el derecho de disfrutar del sexo y descubre a la pareja con la que puede ser ella misma, le es difícil abandonarse, dejarse llevar por completo, pues la vergüenza mostrar que le gusta el sexo y permitirse realizar sus sueños, lo que revelaría hasta qué punto disfruta de esto. Al ser esta máscara, como las demás, una herencia transgeneracional, encontramos familias con esta máscara en donde personas con esta herida sufrieron o tuvieron que pasar por momentos vergonzosos ante un ámbito religioso, por ejemplo, la confesión ante un sacerdote,
sobre estos temas. Entonces hay una vergüenza que se traspasa de generación en generación, donde ha ocurrido mucho en la relación con lo religioso. También la desnudez es otro tema. Les cuesta sentirse cómodos con ella delante de otras personas, pero son los que más las disfrutan cuando pueden permitírselo. Si el masoquismo concibe el sexo como algo sucio y abusivo, estas personas con la herida de la humillación desearán ser más sucios aún y ser abusados o abusivos por ello. Trabajar las heridas al nivel del alma. La máscara del masoquista es la más difícil de reconocer y admitir, ser consciente de cuando eres tú mismo o estás reaccionando. Muchas personas con herida de humillación ocultan bajo una máscara la herida de injusticia. Físicamente no coinciden muchas características, pero sí actitudes de autocontrol, poca libertad y problemas de control con la madre. Las tareas de desarrollo inconclusas. Le fue negado el derecho de tener un padre y una madre que se hicieran cargo y comprometieran con su educación. Educación donde incluye el desarrollo de conciencia de ser importante y valioso, digna y perfecta tal y como es, merecedora de amor y respeto, orgullo de ser quien es, de su familia, de su linaje, porque siempre, siempre va a haber una herencia bonita. Ya sé que suena fuerte decir que siempre va a haber una herencia bonita cuando hay familias donde el maltrato es muy frecuente y ocurren cosas verdaderamente fuertes. Pero cuando uno entra en las constelaciones familiares y estudia los casos de maltrato y de vejaciones graves y abusos y cosas muy feas, y encuentra las causas y las motivaciones de todo ese abuso, de todo ese maltrato en esas constelaciones familiares, y además hay una conversación con el yo superior de cada persona involucrada, la perspectiva cambia muchísimo. Hay un motivo, hay un porqué de todo. Sé que para personas que hayan sufrido cosas muy fuertes no quieren saber nada de un porqué, no, porque la verdad no es para justificar lo sucedido, sino para darle un sentido, porque uno necesita darle un sentido para seguir adelante con su vida, para poder perdonar, para poder sanar el corazón. La idea aquí es abrir el corazón, es traer a la tierra nuestro verdadero yo, eliminar los filtros, eliminar las capas, las máscaras, las heridas, integrar esa máscara creando el escenario proclive para atraer a tu yo verdadero, para vivir en el corazón. Entonces es darle un sentido, no es justificar a esas personas, no es justificar a lo que hicieron, no importa cuánto de heridos estaban ellos, no importa, no es justificar el por qué alguien hace el mal, es entender el por qué alguien hace el mal, entender por qué a ti te tocó y darle un sentido, aún con ello no justificando a la persona, porque una persona hay que analizarla de acuerdo a quién es aquí y ahora mismo, no en cuanto a quién es verdaderamente, porque caemos en el error de justificar a los demás, anteponiendo la justificación a nuestras verdaderas necesidades y nuestra verdadera protección, que es alejarnos de esa persona, y no es enjuiciarla, pero es considerándola tal y como es aquí y ahora, y no como en esencia y en su ser superior y eliminando todas esas capas verdaderamente es. Por tanto, aun teniendo en cuenta esto último, la herencia siempre va a tener algo bonito porque nosotros elegimos esa herencia antes de encarnarnos, ¿de acuerdo? Hay un motivo de amor superior a sufrir dolor, a vivir cosas fuertes. Es un motivo en donde el camino siempre nos va a conducir al amor propio, un trabajo en donde todo lo vivido tiene un sentido porque era para reencontrarme conmigo mismo, de la manera más difícil porque yo la elegí,
Y sé que hay acontecimientos no planeados antes de esa encarnación que ocurren, y eso es para otro vídeo, eso es largo de explicar, pero no importa, las cosas son como son, no hay tanto que ir a buscar si lo planeé o no para poder culpar o no se trata de eso. Entonces, bueno, siempre va a haber una herencia bonita porque el motivo y el sentido siempre va a ser el mismo, y es el de reencontrarte contigo mismo a través del perdón, a través de la sanación, el amarte a ti mismo y el elegir: yo no voy a ser ya víctima de personas así, voy a tener discernimiento para poder ver a las personas tal y como son aquí y ahora, y no acercarme y no permitirles, y me voy a cuidar. Entonces el camino es siempre el mismo, el del amor propio. Continuando con las tareas inconclusas, hay un permiso sanador, es el permiso de ser libre. Cuando somos capaces de darnos lo que tanto nos faltó, completamos una necesidad y nos habilitamos para recibir eso mismo de los demás. La primera forma de respeto es contigo misma o contigo mismo. Podemos construir vínculos afectuosos y respetuosos que nos den un lugar, que nos provean de afecto y de una sana pertenencia y nos traten con respeto. Es importante salir del patrón de comportamiento familiar si es así. No tengas miedo a no pertenecer a tu sistema familiar si este te perjudica. Verdaderamente tú rompes con los patrones del comportamiento y estás eliminando una lealtad invisible, se llama en las constelaciones familiares. Pero eso no quiere decir que tú no tomes a tus padres. Siempre hay que tomar a tu padre, a tu madre, a tus abuelos, a tus abuelas, porque gracias a ellos tú estás aquí. Gracias a la vida que ellos te dieron. Entonces no confundir el salir del patrón de comportamiento de no pertenecer al sistema familiar con esto. Aunque tú te salgas de ese sistema familiar en el que hay un comportamiento destructivo, no quiere decir que tú ya no sientas que perteneces a esa familia. Tú eres de esa familia, pero tú dejaste de cumplir con esa lealtad invisible. Te rebelaste contra aquello que hacía daño. Y al hacerlo tú, estás haciendo un bien hacia ellos. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. De modo que salir del patrón a veces nos hace sentir que ya no somos parte de ellos, pero al hacerlo y realizar el cambio, lo haces por ti y por el sistema familiar y el linaje, para los que vienen, y además les ayudas a los que están antes que tú. Energéticamente hablando, les toca algo. El veneno mental que las personas con la herida de la humillación se suelen hacer es ignorar sus propias necesidades, hacer por los demás lo que no haces por ti, no poner límites y permitir abuso, sentirte víctima de los demás sin hacerte responsable de lo que permites, ayudar a los demás a costa de ti mismo, de tu tiempo, de tu energía, de tu dinero, criticarte, humillarte y compararte, estar atrapado en tus actividades, en las que tú mismo te pones. Tus posiciones son pasivas, las de aguantar y aguantar. El antídoto ante esto es generar espacios para disfrutar de tu libertad, aprender a escuchar y respetar tu cuerpo, ir al doctor, cuidar tu salud, hacer ejercicio, enfocar lo valioso de ti y sentir orgullo por eso, ponerte límites y a los otros ponérselos también, crear relaciones adultas en libertad, en amor verdadero. Hasta aquí el podcast de la herida de humillación. Espero haberme dado a entender y que os sirva de gran ayuda, y os mando mucho coraje porque se necesita para querer cambiar, para transmutar. Se necesita valentía para hacer rendir el ego, que se siente como si te rindieras tú mismo. Te tienes que rendir. Acepto que no me conozco, acepto que todas estas características
son un patrón de comportamiento. Entonces, ¿quién soy? Me rindo, ya no aguanto más. Normalmente ocurre cuando ya no aguantas más, cuando la vida te ha llevado al límite. Lo ideal es que no ocurra eso. Que bueno, pues lo ideal sería tener unos padres que nos ayuden a amarnos a nosotros mismos y a reconocernos y a entender cómo funciona esa creación de un ego y demás. Pero bueno, no vamos a pedir peras al olmo, ¿no? Ya sabemos que lo ideal sería muchas cosas, pero lo que es porque debe de ser así. Y hay que aceptarlo y amarlo. Hay que aceptar a nuestros padres niños, a esos padres que no supieron darnos lo que necesitábamos. Y aceptarnos a nosotros, que creamos unas máscaras para protegernos y que nos han hecho tanto daño a lo largo de la vida. Y si te rindes, y si rindes tu ego, y si aceptas que no sabes quién eres, y de esa manera te sorprenderás porque aparecerá tu verdadero ser y entonces ya sabrás quién eres. Esto es un camino de conocerse a uno mismo, es un camino de amor propio. Así que les mando fuerza y les invito a que tengan el valor y realicen el camino del héroe, porque es un camino arquetípico en donde estamos todos. Hay distintos caminos, unos son de una manera y otros de otra, pero al final es matar a la bestia que está dentro de cada uno. Y sí, le mando mucha fuerza y que saquen el coraje de hacerlo y nos vemos la próxima. Chao.